Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor inunde sus corazones en esta noche. Antes de descansar, reflexionemos sobre algo que nos sucede a menudo: la falta de asombro. Conocí a una mujer que transcribió la Biblia 8 veces, pero confesó con lágrimas: todavía no conozco a Dios. Esto nos enseña que leer sobre Dios no es lo mismo que encontrarse con Él. Hace 2000 años, el pueblo de Israel, que más esperaba al Mesías, no lo reconoció. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. La razón fue la familiaridad. En Nazaret, todos conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Sabían quién era su madre y sus hermanos. Esa costumbre les impidió ver la gloria de Dios. Pensaron que porque conocían su pasado humano, ya sabían todo sobre Él. Hermanos, no permitamos que nuestra fe se vuelva una rutina. No lea el Salmo 23 solo por memoria. Pídale al Señor esta noche: Padre, quita el velo de lo cotidiano. Quiero conocerte hoy como si fuera la primera vez. Dios no es un concepto, es una persona que nos ama. Descanse en la sorpresa de su amor, que es nuevo cada mañana y cada noche. Usted es su hijo amado, y Él vela su sueño hoy. A veces rechazamos a Dios porque no actúa como esperamos. Israel vivía bajo la opresión romana y esperaba a un Mesías guerrero, un general que destruyera a sus enemigos. Leían las profecías y soñaban con un trono terrenal, pero Jesús llegó montado en un humilde asno, hablando de amar a los enemigos y poner la otra mejilla. El pueblo gritaba «Hosana», que significa «sálvanos ahora», pero buscaban una salvación política, no espiritual. Al ver que Jesús no usaba la espada, se decepcionaron. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Oramos pidiendo soluciones exactas, y si Dios responde de otra forma, pensamos que no nos escucha. Pero Dios no nos dio un general, nos dio al Salvador del universo para sanar nuestra alma. Esta noche, suelte sus planes. Dígale al Señor: acepto tu forma de amarme, aunque no la entienda. Los discípulos de Emaús caminaban tristes, sin ver que el resucitado iba a su lado. No deje que su expectativa le impida ver el milagro que Dios ya está haciendo en su vida hoy. Él es el buen pastor que cuida su descanso con sabiduría perfecta. Los fariseos eran expertos en la ley. Su lema era: «Sed santos, porque Dios es santo». Para ellos, ser santo significaba separarse. Se alejaban de los pecadores para no contaminarse. Pero Jesús rompió esa barrera. Él se sentaba a la mesa con cobradores de impuestos y pecadores, demostrando que Dios no solo es santo,
sino que Dios es amor. Jesús enseñó que Dios no busca apartarse del pecador, sino buscarlo hasta encontrarlo. Los fariseos se indignaron porque Jesús ensuciaba su mesa con personas impuras. Pero para el Señor, la verdadera santidad es la que abraza y restaura. No sirve de nada una fe perfecta en las formas, si nuestro corazón es frío hacia los demás. Piense hoy, ¿he construido muros de juicio en lugar de puentes de amor? La santidad sin amor es solo orgullo. Jesús hoy se sienta a la mesa de su corazón, tal como es usted, con sus debilidades y cansancios. Él no lo juzga, Él lo recibe. Duerma con la certeza de que es aceptado plenamente por la gracia del Padre. Para el judío de la antigüedad, el templo de Jerusalén lo era todo. Era el lugar donde habitaba Dios. Sin el templo, sentían que perdían su identidad. Por eso cuando Jesús dijo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», se escandalizaron. No entendieron que Él hablaba de su propio cuerpo, el nuevo y verdadero templo. Jesús vino a decirnos que Dios ya no vive en edificios de piedra, sino en el corazón humano. Usted es ahora el templo del Espíritu Santo. No necesita viajar a un lugar lejano para encontrar al Padre. Él está en usted, en sus suspiros y en sus oraciones silenciosas antes de dormir. A veces nos aferramos a las formas y tradiciones, olvidando que lo importante es la presencia viva de Dios. Si hoy se siente solo, recuerde que el dueño del templo habita en su interior. Su paz no depende de un lugar, sino de su presencia constante. Descanse sabiendo que el Dios del universo ha elegido su corazón como su hogar eterno. ¿Cómo pudo la gente que gritaba Hosana el domingo gritar crucifícalo el viernes? Solo pasaron 5 días. La respuesta está en la presión de la multitud. Los líderes manipularon el miedo y la decepción del pueblo para convertirlos en una masa llena de odio. En la multitud, la conciencia individual desaparece. A menudo nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por las noticias o por el miedo colectivo. Pero la fe no es seguir a la mayoría, es seguir la verdad. Pilato se lavó las manos por miedo al tumulto, pero nosotros estamos llamados a sostener la mano de Jesús, pase lo que pase. Esta noche, pida al Señor firmeza. No viva por la fe de otros, viva por su propia relación con Cristo. Aunque el mundo se agite y las voces griten desesperanza, escuche la voz suave del Espíritu que le dice: «No temas, yo estoy contigo». Que su última palabra antes de dormir no sea un eco del mundo, sino un amén sincero al Señor. Para un judío, la cruz era el colmo de la maldición. La ley decía: «Maldito todo el que es colgado en un madero». Por eso, ver a Jesús crucificado era la prueba final de que no podía ser el Mesías. Los burladores decían: «Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí». Pero Él no bajó, no por falta de poder,
sino por exceso de amor. Lo que el mundo vio como una derrota, Dios lo convirtió en la victoria más grande. Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Él cargó con nuestro dolor, nuestra culpa y nuestro juicio. Su silencio en la cruz fue el precio de nuestra paz. Si hoy siente que carga con un peso demasiado grande o que ha fallado, mire a la cruz. Allí Jesús ya lo pagó todo. No tiene que ganar el favor de Dios, ya lo tiene por el sacrificio de su Hijo. Que esta verdad sea su almohada esta noche. El Rey del Cielo murió por usted, para que usted nunca tenga que estar solo. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo rechazara a su Hijo? San Pablo nos revela un misterio en Romanos 11. Ese rechazo permitió que la puerta se abriera para todo el mundo. Debido a que los primeros invitados se negaron a venir al banquete, la invitación llegó a las plazas, a los caminos y llegó hasta nosotros. Incluso el dolor y el error humano sirven al propósito de Dios. La puerta que se cerró para uno se convirtió en una entrada abierta para todos. Esto nos da esperanza. Nada, ni siquiera nuestra terquedad o nuestras caídas, puede arruinar el plan maestro de amor que Dios tiene para la humanidad. Hermanos, si hay puertas cerradas en su vida hoy, confíe en que Dios está abriendo una más grande. Él es el Dios que saca bendición de la tragedia. Duerma tranquilo, sabiendo que su vida no es fruto del azar, sino parte de una historia gloriosa escrita por la mano de un Padre que nunca se equivoca. Al final del camino, entendemos la gran diferencia. El judío vivía como un siervo bajo la ley, temiendo fallar y ser castigado. Pero en Cristo, nosotros vivimos como hijos bajo la gracia. Un siervo se gana el lugar. Un hijo ya tiene el lugar por nacimiento. Usted ha nacido de nuevo por el Espíritu. Dios no lo mira hoy para ver cuánto ha cumplido, sino para ver cuánto lo ama. Como un abuelo que mira a su nieto dormir con ternura, así lo mira el Padre Celestial en este momento. Sus debilidades no lo alejan de su amor. Al contrario, atraen su compasión. Cerremos los ojos con esta oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Me entrego a tu descanso, confiando en que mañana me despertarás con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hasta mañana, en la paz de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor inunde sus corazones en esta noche. Antes de descansar, reflexionemos sobre algo que nos sucede a menudo: la falta de asombro. Conocí a una mujer que transcribió la Biblia 8 veces, pero confesó con lágrimas: todavía no conozco a Dios. Esto nos enseña que leer sobre Dios no es lo mismo que encontrarse con Él. Hace 2000 años, el pueblo de Israel, que más esperaba al Mesías, no lo reconoció. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. La razón fue la familiaridad. En Nazaret,
Todos conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Sabían quién era su madre y sus hermanos. Esa costumbre les impidió ver la gloria de Dios. Pensaron que porque conocían su pasado humano, ya sabían todo sobre Él. Hermanos, no permitamos que nuestra fe se vuelva una rutina. No lea el Salmo 23 solo por memoria. Pídale al Señor esta noche: Padre, quita el velo de lo cotidiano. Quiero conocerte hoy como si fuera la primera vez. Dios no es un concepto, es una persona que nos ama. Descanse en la sorpresa de su amor, que es nuevo cada mañana y cada noche. Usted es su Hijo amado, y Él vela su sueño hoy. A veces rechazamos a Dios porque no actúa como esperamos. Israel vivía bajo la opresión romana y esperaba a un Mesías guerrero, un general que destruyera a sus enemigos. Leían las profecías y soñaban con un trono terrenal, pero Jesús llegó montado en un humilde asno, hablando de amar a los enemigos y poner la otra mejilla. El pueblo gritaba «Hosana», que significa «Sálvanos ahora», pero buscaban una salvación política, no espiritual. Al ver que Jesús no usaba la espada, se decepcionaron. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Oramos pidiendo soluciones exactas, y si Dios responde de otra forma, pensamos que no nos escucha. Pero Dios no nos dio un general, nos dio al Salvador del universo para sanar nuestra alma. Esta noche, suelte sus planes. Dígale al Señor: acepto tu forma de amarme, aunque no la entienda. Los discípulos de Emaús caminaban tristes, sin ver que el resucitado iba a su lado. No deje que su expectativa le impida ver el milagro que Dios ya está haciendo en su vida hoy. Él es el buen pastor que cuida su descanso con sabiduría perfecta. Los fariseos eran expertos en la ley. Su lema era: «Sed santos, porque Dios es santo». Para ellos, ser santo significaba separarse. Se alejaban de los pecadores para no contaminarse. Pero Jesús rompió esa barrera. Él se sentaba a la mesa con cobradores de impuestos y pecadores, demostrando que Dios no solo es santo, sino que Dios es amor. Jesús enseñó que Dios no busca apartarse del pecador, sino buscarlo hasta encontrarlo. Los fariseos se indignaron porque Jesús ensuciaba su mesa con personas impuras. Pero para el Señor, la verdadera santidad es la que abraza y restaura. No sirve de nada una fe perfecta en las formas si nuestro corazón es frío hacia los demás. Piense hoy: ¿he construido muros de juicio en lugar de puentes de amor? La santidad sin amor es solo orgullo. Jesús hoy
se sienta a la mesa de su corazón, tal como es usted, con sus debilidades y cansancios. Él no lo juzga, Él lo recibe. Duerma con la certeza de que es aceptado plenamente por la gracia del Padre. Para el judío de la antigüedad, el templo de Jerusalén lo era todo. Era el lugar donde habitaba Dios. Sin el templo, sentían que perdían su identidad. Por eso cuando Jesús dijo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», se escandalizaron. No entendieron que Él hablaba de su propio cuerpo, el nuevo y verdadero templo. Jesús vino a decirnos que Dios ya no vive en edificios de piedra, sino en el corazón humano. Usted es ahora el templo del Espíritu Santo. No necesita viajar a un lugar lejano para encontrar al Padre. Él está en usted, en sus suspiros y en sus oraciones silenciosas antes de dormir. A veces nos aferramos a las formas y tradiciones, olvidando que lo importante es la presencia viva de Dios. Si hoy se siente solo, recuerde que el dueño del templo habita en su interior. Su paz no depende de un lugar, sino de su presencia constante. Descanse sabiendo que el Dios del universo ha elegido su corazón como su hogar eterno. ¿Cómo pudo la gente que gritaba Hosana el domingo gritar crucifícalo el viernes? Solo pasaron 5 días. La respuesta está en la presión de la multitud. Los líderes manipularon el miedo y la decepción del pueblo para convertirlos en una masa llena de odio. En la multitud, la conciencia individual desaparece. A menudo nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por las noticias o por el miedo colectivo. Pero la fe no es seguir a la mayoría, es seguir la verdad. Pilato se lavó las manos por miedo al tumulto, pero nosotros estamos llamados a sostener la mano de Jesús, pase lo que pase. Esta noche, pida al Señor firmeza. No viva por la fe de otros, viva por su propia relación con Cristo. Aunque el mundo se agite y las voces griten desesperanza, escuche la voz suave del Espíritu que le dice: «No temas, yo estoy contigo». Que su última palabra antes de dormir no sea un eco del mundo, sino un amén sincero al Señor. Para un judío, la cruz era el colmo de la maldición. La ley decía: «Maldito todo el que es colgado en un madero». Por eso, ver a Jesús crucificado era la prueba final de que no podía ser el Mesías. Los burladores decían: «Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí». Pero Él no bajó, no por falta de poder, sino por exceso de amor. Lo que el mundo vio como una derrota, Dios lo convirtió en la victoria más grande. Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Él cargó con nuestro dolor, nuestra culpa y nuestro juicio. Su silencio en la cruz fue el precio de nuestra paz. Si hoy siente que carga con un peso demasiado grande o que ha fallado, mire a la cruz. Allí Jesús ya lo pagó todo. No tiene que ganar el favor de Dios, ya lo tiene por el sacrificio de su Hijo. Que esta verdad sea su almohada esta noche. El Rey del Cielo murió por usted, para que usted nunca tenga que estar solo.
¿Por qué permitió Dios que su pueblo rechazara a su Hijo? San Pablo nos revela un misterio en Romanos 11. Ese rechazo permitió que la puerta se abriera para todo el mundo. Debido a que los primeros invitados se negaron a venir al banquete, la invitación llegó a las plazas, a los caminos y llegó hasta nosotros. Incluso el dolor y el error humano sirven al propósito de Dios. La puerta que se cerró para uno se convirtió en una entrada abierta para todos. Esto nos da esperanza. Nada, ni siquiera nuestra terquedad o nuestras caídas, puede arruinar el plan maestro de amor que Dios tiene para la humanidad. Hermanos, si hay puertas cerradas en su vida hoy, confíe en que Dios está abriendo una más grande. Él es el Dios que saca bendición de la tragedia. Duerma tranquilo, sabiendo que su vida no es fruto del azar, sino parte de una historia gloriosa escrita por la mano de un Padre que nunca se equivoca. Al final del camino, entendemos la gran diferencia. El judío vivía como un siervo bajo la ley, temiendo fallar y ser castigado. Pero en Cristo, nosotros vivimos como hijos bajo la gracia. Un siervo se gana el lugar. Un hijo ya tiene el lugar por nacimiento. Usted ha nacido de nuevo por el Espíritu. Dios no lo mira hoy para ver cuánto ha cumplido, sino para ver cuánto lo ama. Como un abuelo que mira a su nieto dormir con ternura, así lo mira el Padre Celestial en este momento. Sus debilidades no lo alejan de su amor. Al contrario, atraen su compasión. Cerremos los ojos con esta oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Me entrego a tu descanso, confiando en que mañana me despertarás con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hasta mañana, en la paz de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor inunde sus corazones en esta noche. Antes de descansar, reflexionemos sobre algo que nos sucede a menudo: la falta de asombro. Conocí a una mujer que transcribió la Biblia 8 veces, pero confesó con lágrimas: todavía no conozco a Dios. Esto nos enseña que leer sobre Dios no es lo mismo que encontrarse con Él. Hace 2000 años, el pueblo de Israel, que más esperaba al Mesías, no lo reconoció. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. La razón fue la familiaridad. En Nazaret, todos conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Sabían quién era su madre y sus hermanos. Esa costumbre les impidió ver la gloria de Dios. Pensaron que porque conocían su pasado humano, ya sabían todo sobre Él. Hermanos, no permitamos que nuestra fe se vuelva una rutina. No lea el Salmo 23 solo por memoria. Pídale al Señor esta noche: Padre, quita el velo de lo cotidiano. Quiero conocerte hoy como si fuera la primera vez. Dios no es un concepto, es una persona que nos ama. Descanse en la sorpresa de su amor, que es nuevo cada mañana y cada noche. Usted es su Hijo amado,
y Él vela su sueño hoy. A veces rechazamos a Dios porque no actúa como esperamos. Israel vivía bajo la opresión romana y esperaba a un Mesías guerrero, un general que destruyera a sus enemigos. Leían las profecías y soñaban con un trono terrenal, pero Jesús llegó montado en un humilde asno, hablando de amar a los enemigos y poner la otra mejilla. El pueblo gritaba «Hosana», que significa «sálvanos ahora», pero buscaban una salvación política, no espiritual. Al ver que Jesús no usaba la espada, se decepcionaron. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Oramos pidiendo soluciones exactas, y si Dios responde de otra forma, pensamos que no nos escucha. Pero Dios no nos dio un general, nos dio al Salvador del universo para sanar nuestra alma. Esta noche, suelte sus planes. Dígale al Señor: acepto tu forma de amarme, aunque no la entienda. Los discípulos de Emaús caminaban tristes, sin ver que el resucitado iba a su lado. No deje que su expectativa le impida ver el milagro que Dios ya está haciendo en su vida hoy. Él es el buen pastor que cuida su descanso con sabiduría perfecta. Los fariseos eran expertos en la ley. Su lema era: «Sed santos, porque Dios es santo». Para ellos, ser santo significaba separarse. Se alejaban de los pecadores para no contaminarse. Pero Jesús rompió esa barrera. Él se sentaba a la mesa con cobradores de impuestos y pecadores, demostrando que Dios no solo es santo, sino que Dios es amor. Jesús enseñó que Dios no busca apartarse del pecador, sino buscarlo hasta encontrarlo. Los fariseos se indignaron porque Jesús ensuciaba su mesa con personas impuras. Pero para el Señor, la verdadera santidad es la que abraza y restaura. No sirve de nada una fe perfecta en las formas, si nuestro corazón es frío hacia los demás. Piense hoy: ¿he construido muros de juicio en lugar de puentes de amor? La santidad sin amor es solo orgullo. Jesús hoy se sienta a la mesa de su corazón, tal como es usted, con sus debilidades y cansancios. Él no lo juzga, Él lo recibe. Duerma con la certeza de que es aceptado plenamente por la gracia del Padre. Para el judío de la antigüedad, el templo de Jerusalén lo era todo. Era el lugar donde habitaba Dios. Sin el templo, sentían que perdían su identidad. Por eso cuando Jesús dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», se escandalizaron. No entendieron que Él hablaba de su propio cuerpo, el nuevo y verdadero templo.
Jesús vino a decirnos que Dios ya no vive en edificios de piedra, sino en el corazón humano. Usted es ahora el templo del Espíritu Santo. No necesita viajar a un lugar lejano para encontrar al Padre. Él está en usted, en sus suspiros y en sus oraciones silenciosas antes de dormir. A veces nos aferramos a las formas y tradiciones, olvidando que lo importante es la presencia viva de Dios. Si hoy se siente solo, recuerde que el dueño del templo habita en su interior. Su paz no depende de un lugar, sino de su presencia constante. Descanse sabiendo que el Dios del universo ha elegido su corazón como su hogar eterno. ¿Cómo pudo la gente que gritaba Hosana el domingo gritar crucifícalo el viernes? Solo pasaron 5 días. La respuesta está en la presión de la multitud. Los líderes manipularon el miedo y la decepción del pueblo para convertirlos en una masa llena de odio. En la multitud, la conciencia individual desaparece. A menudo nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por las noticias o por el miedo colectivo. Pero la fe no es seguir a la mayoría, es seguir la verdad. Pilato se lavó las manos por miedo al tumulto, pero nosotros estamos llamados a sostener la mano de Jesús, pase lo que pase. Esta noche, pida al Señor firmeza. No viva por la fe de otros, viva por su propia relación con Cristo. Aunque el mundo se agite y las voces griten desesperanza, escuche la voz suave del Espíritu que le dice: no temas, yo estoy contigo. Que su última palabra antes de dormir no sea un eco del mundo, sino un amén sincero al Señor. Para un judío, la cruz era el colmo de la maldición. La ley decía: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso, ver a Jesús crucificado era la prueba final de que no podía ser el Mesías. Los burladores decían: si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Pero él no bajó, no por falta de poder, sino por exceso de amor. Lo que el mundo vio como una derrota, Dios lo convirtió en la victoria más grande. Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Él cargó con nuestro dolor, nuestra culpa y nuestro juicio. Su silencio en la cruz fue el precio de nuestra paz. Si hoy siente que carga con un peso demasiado grande o que ha fallado, mire a la cruz. Allí Jesús ya lo pagó todo. No tiene que ganar el favor de Dios, ya lo tiene por el sacrificio de su Hijo. Que esta verdad sea su almohada esta noche. El Rey del Cielo murió por usted, para que usted nunca tenga que estar solo. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo rechazara a su Hijo? San Pablo nos revela un misterio en Romanos 11. Ese rechazo permitió que la puerta se abriera para todo el mundo. Debido a que los primeros invitados se negaron a venir al banquete, la invitación llegó a las plazas, a los caminos y llegó hasta nosotros. Incluso el dolor y el error humano sirven al propósito de Dios. La puerta que se cerró para uno se convirtió en una entrada abierta para todos. Esto nos da esperanza. Nada, ni siquiera nuestra terquedad o nuestras caídas, puede arruinar el plan maestro de amor que Dios tiene para la humanidad. Hermanos, si hay puertas cerradas en su vida hoy,
Confíe en que Dios está abriendo una más grande. Él es el Dios que saca bendición de la tragedia. Duerma tranquilo, sabiendo que su vida no es fruto del azar, sino parte de una historia gloriosa escrita por la mano de un Padre que nunca se equivoca. Al final del camino, entendemos la gran diferencia. El judío vivía como un siervo bajo la ley, temiendo fallar y ser castigado. Pero en Cristo, nosotros vivimos como hijos bajo la gracia. Un siervo se gana el lugar. Un hijo ya tiene el lugar por nacimiento. Usted ha nacido de nuevo por el Espíritu. Dios no lo mira hoy para ver cuánto ha cumplido, sino para ver cuánto lo ama. Como un abuelo que mira a su nieto dormir con ternura, así lo mira el Padre Celestial en este momento. Sus debilidades no lo alejan de su amor. Al contrario, atraen su compasión. Cerremos los ojos con esta oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Me entrego a tu descanso, confiando en que mañana me despertarás con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hasta mañana, en la paz de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor inunde sus corazones en esta noche. Antes de descansar, reflexionemos sobre algo que nos sucede a menudo: la falta de asombro. Conocí a una mujer que transcribió la Biblia 8 veces, pero confesó con lágrimas: todavía no conozco a Dios. Esto nos enseña que leer sobre Dios no es lo mismo que encontrarse con Él. Hace 2000 años, el pueblo de Israel, que más esperaba al Mesías, no lo reconoció. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. La razón fue la familiaridad. En Nazaret, todos conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Sabían quién era su madre y sus hermanos. Esa costumbre les impidió ver la gloria de Dios. Pensaron que porque conocían su pasado humano, ya sabían todo sobre Él. Hermanos, no permitamos que nuestra fe se vuelva una rutina. No lea el Salmo 23 solo por memoria. Pídale al Señor esta noche: Padre, quita el velo de lo cotidiano. Quiero conocerte hoy como si fuera la primera vez. Dios no es un concepto, es una persona que nos ama. Descanse en la sorpresa de su amor, que es nuevo cada mañana y cada noche. Usted es su hijo amado, y Él vela su sueño hoy. A veces rechazamos a Dios porque no actúa como esperamos. Israel vivía bajo la opresión romana y esperaba a un Mesías guerrero, un general que destruyera a sus enemigos. Leían las profecías y soñaban con un trono terrenal, pero Jesús llegó montado en un humilde asno, hablando de amar a los enemigos y poner la otra mejilla. El pueblo gritaba «Hosana», que significa «Sálvanos ahora», pero buscaban una salvación política, no espiritual. Al ver que Jesús no usaba la espada, se decepcionaron.
¿Cuántas veces nos pasa igual? Oramos pidiendo soluciones exactas y si Dios responde de otra forma, pensamos que no nos escucha. Pero Dios no nos dio un general, nos dio al Salvador del universo para sanar nuestra alma. Esta noche, suelte sus planes. Dígale al Señor, acepto tu forma de amarme, aunque no la entienda. Los discípulos de Emaús caminaban tristes, sin ver que el resucitado iba a su lado. No deje que su expectativa le impida ver el milagro que Dios ya está haciendo en su vida hoy. Él es el buen pastor que cuida su descanso con sabiduría perfecta. Los fariseos eran expertos en la ley. Su lema era: sed santos porque Dios es santo. Para ellos, ser santo significaba separarse. Se alejaban de los pecadores para no contaminarse. Pero Jesús rompió esa barrera. Él se sentaba a la mesa con cobradores de impuestos y pecadores, demostrando que Dios no solo es santo, sino que Dios es amor. Jesús enseñó que Dios no busca apartarse del pecador, sino buscarlo hasta encontrarlo. Los fariseos se indignaron porque Jesús ensuciaba su mesa con personas impuras. Pero para el Señor, la verdadera santidad es la que abraza y restaura. No sirve de nada una fe perfecta en las formas si nuestro corazón es frío hacia los demás. Piense hoy, ¿he construido muros de juicio en lugar de puentes de amor? La santidad sin amor es solo orgullo. Jesús hoy se sienta a la mesa de su corazón, tal como es usted, con sus debilidades y cansancios. Él no lo juzga, Él lo recibe. Duerma con la certeza de que es aceptado plenamente por la gracia del Padre. Para el judío de la antigüedad, el templo de Jerusalén lo era todo. Era el lugar donde habitaba Dios. Sin el templo, sentían que perdían su identidad. Por eso cuando Jesús dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», se escandalizaron. No entendieron que Él hablaba de su propio cuerpo, el nuevo y verdadero templo. Jesús vino a decirnos que Dios ya no vive en edificios de piedra, sino en el corazón humano. Usted es ahora el templo del Espíritu Santo. No necesita viajar a un lugar lejano para encontrar al Padre. Él está en usted, en sus suspiros y en sus oraciones silenciosas antes de dormir. A veces nos aferramos a las formas y tradiciones, olvidando que lo importante es la presencia viva de Dios. Si hoy se siente solo, recuerde que el dueño del templo habita en su interior. Su paz no depende de un lugar, sino de su presencia constante. Descanse sabiendo que el Dios del universo ha elegido su corazón como su hogar eterno. ¿Cómo pudo la gente que gritaba Hosana el domingo gritar crucifícalo el viernes?
Solo pasaron 5 días. La respuesta está en la presión de la multitud. Los líderes manipularon el miedo y la decepción del pueblo para convertirlos en una masa llena de odio. En la multitud, la conciencia individual desaparece. A menudo nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por las noticias o por el miedo colectivo. Pero la fe no es seguir a la mayoría, es seguir la verdad. Pilato se lavó las manos por miedo al tumulto, pero nosotros estamos llamados a sostener la mano de Jesús, pase lo que pase. Esta noche, pida al Señor firmeza. No viva por la fe de otros, viva por su propia relación con Cristo. Aunque el mundo se agite y las voces griten desesperanza, escuche la voz suave del Espíritu que le dice: no temas, yo estoy contigo. Que su última palabra antes de dormir no sea un eco del mundo, sino un amén sincero al Señor. Para un judío, la cruz era el colmo de la maldición. La ley decía: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso, ver a Jesús crucificado era la prueba final de que no podía ser el Mesías. Los burladores decían: si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Pero él no bajó, no por falta de poder, sino por exceso de amor. Lo que el mundo vio como una derrota, Dios lo convirtió en la victoria más grande. Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Él cargó con nuestro dolor, nuestra culpa y nuestro juicio. Su silencio en la cruz fue el precio de nuestra paz. Si hoy siente que carga con un peso demasiado grande o que ha fallado, mire a la cruz. Allí Jesús ya lo pagó todo. No tiene que ganar el favor de Dios, ya lo tiene por el sacrificio de su Hijo. Que esta verdad sea su almohada esta noche. El Rey del Cielo murió por usted, para que usted nunca tenga que estar solo. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo rechazara a su Hijo? San Pablo nos revela un misterio en Romanos 11. Ese rechazo permitió que la puerta se abriera para todo el mundo. Debido a que los primeros invitados se negaron a venir al banquete, la invitación llegó a las plazas, a los caminos y llegó hasta nosotros. Incluso el dolor y el error humano sirven al propósito de Dios. La puerta que se cerró para uno se convirtió en una entrada abierta para todos. Esto nos da esperanza. Nada, ni siquiera nuestra terquedad o nuestras caídas, puede arruinar el plan maestro de amor que Dios tiene para la humanidad. Hermanos, si hay puertas cerradas en su vida hoy, confíe en que Dios está abriendo una más grande. Él es el Dios que saca bendición de la tragedia. Duerma tranquilo, sabiendo que su vida no es fruto del azar, sino parte de una historia gloriosa escrita por la mano de un Padre que nunca se equivoca. Al final del camino, entendemos la gran diferencia. El judío vivía como un siervo bajo la ley, temiendo fallar y ser castigado. Pero en Cristo, nosotros vivimos como hijos bajo la gracia. Un siervo se gana el lugar. Un hijo ya tiene el lugar por nacimiento. Usted ha nacido de nuevo por el Espíritu. Dios no lo mira hoy para ver cuánto ha cumplido, sino para ver cuánto lo ama. Como un abuelo que mira a su nieto dormir con ternura, así lo mira el Padre Celestial en este momento.
Sus debilidades no lo alejan de su amor. Al contrario, atraen su compasión. Cerremos los ojos con esta oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Me entrego a tu descanso, confiando en que mañana me despertarás con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hasta mañana, en la paz de Cristo.